Hola amigos, hemos llegado entonces al principio número 3, escuchar con empatía. ¿A qué hace referencia a este principio? Como ustedes lo saben, la palabra escuchar es mucho más que simplemente el reflejo de oír. Es decir, que escuchar corresponde a tener los 5 sentidos puestos para poder entender realmente e influenciar positivamente en nuestro equipo. Por eso, este proceso de escuchar con empatía y este principio se fundamenta en 3 pasos principalmente. El primero se trata de obtener. ¿A qué nos referimos con obtener? Obtener hace básicamente referencia a levantar información de una situación X que se haya presentado. Pongamos este contexto. Ha pasado algo en tu empresa, ha pasado algo con alguien de tu equipo de trabajo y tú quieres averiguar qué pasó. Seguramente, y muchos de los líderes tienen ideas preconcebidas, tienen ya juzgamientos, es más, ya saben cuál es la respuesta que le van a dar a la persona sin antes haberlo escuchado. Es decir, tienen un juicio a priori. ¿A priori? Sí, significa un juicio preliminar. Es decir, no ha pasado nada, pero ya tienen un juicio. Y ese es el error que cometemos muchos de los líderes. Por eso es importante que el primer paso lo llevemos con total rigor. Obtener entonces es basarse en preguntas. La primera pregunta que recomendamos que se debe hacer es ¿qué pasó? Alicia, cuéntame qué pasó. Gonzalo, dime qué sucedió. Es decir, una pregunta totalmente abierta que permita que la persona pueda manifestar con todos los datos, hechos y con cifras qué fue lo que pasó. Que la persona pueda ir comentando qué fue lo que realmente sucedió y pueda ir dándote información valiosa. Entonces la primera pregunta es ¿qué pasó? Siempre preguntas abiertas. No empecemos con preguntas cerradas. Recordemos que preguntas abiertas son aquellas que no tienen una respuesta determinada, es decir, puede decir cualquier cosa la gente. No hay ninguna respuesta concebida, no está direccionada, es una respuesta totalmente abierta. Una vez el colaborador haya manifestado esa primera pregunta y haya explicado qué fue lo que pasó desde su punto de vista, podemos empezar a centrar un poco el proceso usando preguntas ya mucho más ajustadas, lo que vamos a llamar en adelante preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Las preguntas cerradas son aquellas que tienen una respuesta determinada, es decir, la gente solamente puede responder o sí o no. Por ejemplo, ayer u hoy, el 14 o el 15, en la mañana o en la noche. ¿Estaba solo o acompañado? Es decir, ese tipo de preguntas son las preguntas cerradas con las cuales yo empiezo ya a recibir información mucho más cercana y a precisar qué fue lo que pasó. Este primer paso entonces se fundamenta, recuerden, en levantar un diagnóstico real de cuál fue la situación en boca del colaborador que supuestamente se ha equivocado o ha cometido la falla. El segundo paso de este principio, escuchar con empatía, es verificar. Acabamos de pasar el primer paso que correspondía a obtener. Este se llama verificar. ¿Y qué básicamente es verificar? Verificar, como su nombre lo dice, es poder corroborar que lo que tú has entendido es lo que realmente la gente está diciendo. Una técnica muy importante que recomendamos que se use para verificar se llama el parafraseo. El parafraseo es que tú utilices las mismas palabras o algunos términos que el otro está utilizando para poder enganchar esa comunicación y lograr entonces una comunicación mucho más asertiva. Es muy importante entonces que tú hagas esa verificación. ¿De qué manera lo puedes hacer? Tomar nota para no perder ningún detalle, ¿cierto? Grabar la conversación para que estés ajustado a la realidad y de vez en cuando en la conversación
Pues asentir la cabeza, demostrándole al otro que yo realmente le estoy colocando atención y efectivamente estoy tomando nota, para no tener ninguna brecha, ninguna fuga de información que sea valiosa. ¿Por qué es importante verificar? Porque muchas veces la gente comunica una cosa, pero yo termino entendiendo otra. Recuerda que la comunicación a veces genera esas brechas y es lo que hace que no nos comuniquemos efectivamente. Entonces, este consejo es muy sencillo. Cuando la persona te hable y te cuente, toma nota de aquellas cosas importantes. Vamos a poner este ejemplo. Mira, María Luisa, lo que pasó fue entonces, de acuerdo a lo que tú me has comentado, esto sucedió el día 14 de noviembre, en el turno de la mañana, en la planta del silo A, ¿correcto? Me dices que te encontrabas en el turno cuando viste que una de las máquinas tenía una falla en el sistema hidráulico. ¿Es correcto? Esa es la mejor forma de verificar que efectivamente lo que el otro te dijo es lo que tú has entendido. Si tú lo dejas solamente a tu memoria y solamente a tu imaginación, seguramente habrán brechas que generen diferencias en el mensaje. Y el tercer paso para cerrar este círculo virtuoso de la comunicación de escuchar con empatía hace referencia a transmitir. Es decir, ya agotamos el primer paso, que es obtener la información, ya tuvimos el segundo paso, que es verificar la información, pues el tercero hace referencia a cómo vamos a transmitir. Es decir, esto corresponde a la respuesta que yo voy a dar de la información que el otro me entregó. Ya tengo un diagnóstico claro de qué fue lo que pasó, ya he tomado nota, tengo cifras, datos y hechos reales, pues ahora lo que debo decir es cómo le transmito el mensaje al otro. De manera clara, de manera asertiva, sin emoción. Recuerden que muchas veces lo que hacemos es emitir un mensaje cargado de emoción, generando distorsión realmente en el efecto que quiero generarle a la persona. Entonces, entregar la información, transmitir la información, que es el cierre de este círculo, básicamente se fundamenta en de qué manera yo entonces le manifiesto al otro qué fue lo que pasó y cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar con respecto a esa situación. Bueno, hasta aquí hemos podido ver entonces cuáles son los pasos para completar este tercer principio que se llama escuchar con empatía. Recuerden, los pasos son obtener, verificar y tercero, transmitir. Una vez lleve de manera frecuente esos pasos, podré influenciar de manera mucho más eficiente la comunicación con mi equipo de trabajo. Recordemos entonces cuáles pueden ser esos impactos negativos de la escucha deficiente que puede tener el líder con su equipo de trabajo cuando no aplica este principio de escuchar con empatía. El primero, pueden haber errores en la toma de decisiones. Por obvias razones, pueden haber errores en la solución de problemas. Pueden haber errores en la percepción que tengan los miembros del equipo, de parte del líder, o poca o ninguna influencia sobre la conducta de los empleados. Y uno de los errores o los impactos más negativos es que muchas veces estaremos entregando mensajes cargados de sentimientos y emociones que terminarán afectando el autoestima de nuestra gente. Así que con esto acabamos de ver cuáles son los posibles errores que se presentan cuando yo no me comunico adecuadamente con mi equipo de trabajo. Cerramos entonces con esto este tercer principio, escuchar con empatía. Bueno, y como esto no se aprende solamente con teoría, les traigo entonces la tarea.